prescripcionenfermera.com. Tema 27. Fármacos contra la insuficiencia cardíaca. Inotrópicos positivos, IECAS, ARAS y diuréticos. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico debido con mayor frecuencia a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo es incapaz de mantener un volumen sistólico adecuado y ello ocasiona una serie de respuestas orgánicas y puesta en marcha de mecanismos compensadores. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es complejo e incluye distintos fármacos, dependiendo de la fase de la enfermedad. Glucósidos digitálicos. Otros inotrópicos positivos. Los inotrópicos positivos son fármacos que aumentan la fuerza de contracción. Son muy útiles, por lo tanto, en situaciones en las que se requiere incrementar esta, bien porque el corazón no bombea adecuadamente o bien porque se requiere mayor aporte sanguíneo. Los glucósicos digitálicos, en concreto la digoxina, han sido los inotrópicos positivos más utilizados, pero los inconvenientes que plantea su utilización, relacionados entre otros aspectos con su escaso margen terapéutico y la posibilidad de intoxicación digitálica, han llevado al desarrollo de otros fármacos con distintos perfiles. Glucósicos digitálicos, la digoxina. La digoxina pertenece al grupo de los denominados glucósicos digitálicos o digitálicos que se obtienen de diversas plantas y forman parte de los fármacos más antiguos utilizados por el hombre. Aunque existen otros glucósidos, la digoxina presenta características favorables que han hecho que sea el glucósido de máxima utilización, siendo el único utilizado actualmente en la insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción se basa en la unión específica, saturable y con alta afinidad a la subunidad alfa de la enzima ATPasa dependiente del sodio-potasio, la bomba de sodio. Esta bomba intercambia la entrada de 2 iones de potasio por la salida de 3 de sodio. El bloqueo de la enzima conduce a un aumento progresivo de la concentración intracelular de sodio y una reducción de la concentración de potasio. El aumento de sodio activa el intercambio de sodio-calcio y como resultado se incrementa la entrada de calcio y se reduce la salida, lo que provoca un incremento del calcio en las proteínas contráctiles durante la sístole, que explicaría el aumento de la contractilidad cardíaca. Además, el aumento de calcio provocaría la activación de una corriente de salida de potasio, responsable de algunos signos de intoxicación digitálica. Los digitálicos actúan directamente sobre las células musculares cardíacas, incrementando la contractilidad, efecto inotrópico positivo, y modificando su actividad eléctrica. Los efectos de la digoxina se pueden agrupar en efectos sobre la contractilidad cardíaca. La digoxina produce en general una contracción más rápida, más corta y más potente. En pacientes con insuficiencia cardíaca, la digoxina aumenta la fuerza de contracción y el volumen minuto, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión y el volumen telediastólico ventricular, la presión capilar pulmonar y la tensión parietal. Control neurohormonal. El aumento de la contractilidad y del volumen minuto producido por la digoxina inhibe los mecanismos compensadores neurohormonales en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta inhibición neurohormonal contribuye a reducir la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares periféricas y los signos de congestión e hipoperfusión. El aumento del volumen minuto también disminuye la vasoconstricción renal y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto produce un aumento del flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular. Como consecuencia, la digoxina disminuye la reabsorción de sodio y agua y produce un efecto natriurético. Efectos sobre las propiedades eléctricas del corazón. A dosis terapéuticas, la digoxina modifica las propiedades eléctricas cardíacas tanto por acción directa como por aumentar el tono vagal y o disminuir el tono simpático cardíaco. A dosis tóxicas se incrementa el tono simpático. Periodo refractario y velocidad de conducción. Tiene distintos efectos a este nivel. A dosis terapéuticas, la digoxina acorta la duración del potencial de acción y del periodo de refractario auricular. También acorta, aunque de forma no homogénea, el potencial de acción y el periodo refractario ventricular, acortamiento del intervalo QT, pero no modifica la velocidad de conducción intraauricular o intraventricular. En el nodo aurículo-ventricular aumenta el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción, prolongación del intervalo PR. Automatismo. La digoxina, por todos los efectos anteriores, suprime la taquicardia refleja en el paciente con insuficiencia cardíaca. Además, reduce la frecuencia cardíaca por una acción directa sobre las células del nodo sinoauricular. A dosis tóxicas puede producir bradicardia sinusal.
En lo referente a su farmacocinética, la digoxina se absorbe bien por vía oral con biodisponibilidad entre el 70 y el 80%. Sus efectos aparecen a los 30-90 minutos, más tarde si se toma con alimentos, y alcanzan el máximo entre 1,5 y 5 horas. La bacteria intestinal Eubacterium lentum degrada la digoxina en el metabolitos inactivos. Un 10% de la población contiene esa bacteria en su intestino y por lo tanto el ajuste de la dosis se hace más dificultoso. Por vía intravenosa el efecto aparece al cabo de 5 o 10 minutos y alcanza el máximo a los 30-60 minutos. Se une poco, un 25%, a proteínas plasmáticas y tiene un amplio volumen de distribución. Atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta alcanzando concentraciones plasmáticas fetales entre un 50 y 85% de las maternas, por lo que es útil en algunas taquiarritmias fetales. Se acumula en el músculo esquelético, corazón, riñón e hígado, pero no en el tejido adiposo. Se metaboliza poco en el hígado, un 10, un 20%, y el resto se elimina por vía renal de forma inalterada. La eliminación renal es proporcional a la velocidad de filtración glomerular. La excreción renal varía con la edad. La semivida es larga, entre 35 y 45 horas, por lo que se necesitan varios días hasta alcanzar las concentraciones estacionarias y cuando se suspende el tratamiento, las acciones persisten 4 a 6 días. En pacientes con insuficiencia renal, la semivida se puede prolongar 2 a 4 veces, llegando incluso a tener una semivida de 5 días, que hacen necesario reducir la dosis a la mitad. Sufre recirculación enterohepática, que contribuye a prolongar la semivida. La digoxina es uno de los fármacos con menor margen terapéutico, lo que ocasiona con frecuencia intoxicación digitálica. Su incidencia y gravedad está disminuyendo gracias al mayor conocimiento existente acerca de sus acciones e interacciones, y porque cada vez se utiliza menos al disponer de otras